Estas historias pueden contener lenguaje explícito o descripciones gráficas de violencia. Se recomienda discreción. Permíteme llevarte a un lugar en donde los secretos más oscuros y el miedo acechan en cada rincón. Soy Rafael Castellanos, tu anfitrión en este escalofriante viaje. Sean bienvenidos al especial de Halloween, así que apaguen las luces, enciendan las velas y adéntrate conmigo en estas historias antes de dormir. El señor Calabaza. En un pequeño pueblo, la mañana de Halloween había comenzado como cualquier otra. Los estudiantes de la escuela local disfrutaban del día con gran entusiasmo, disfrazado de momias, vampiros, diablos, hadas, asesinos seriales y los clásicos espantapájaros. Las risas llenaban los pasillos y un aire de expectación se respiraba mientras los maestros se preparaban para la última clase del día. El maestro Agustín, un profesor nuevo que había llegado de intercambio hacía poco tiempo, decidió dejar de lado la clase planeada. Con una voz profunda y cargada de misterio, les propuso a los estudiantes contarles historias de terror. Los alumnos entusiasmados apagaron las luces del aula y el salón se sumergió en la penumbra, iluminado apenas por las débiles luces que entraban por las ventanas. Agustín comenzó con historias cortas, cada una más perturbadora que la anterior. Relató la historia de un espantapájaros maldito, cuyo cuerpo bajaba de la estaca al caer la noche. Luego contó sobre el monstruo que se escondía debajo de la cama a medianoche, con sus ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. Habló del locutor de radio, que una noche recibió una llamada de su padre muerto, pidiendo ayuda desde el más allá. Los niños se reían nerviosamente, algunos se estremecían de miedo, pero todos estaban completamente absortos en las historias. Sin embargo, la última historia fue la que realmente se quedó grabada en sus mentes, la historia del señor Calabaza. En un pueblo muy parecido al nuestro, se contaba la leyenda del señor Calabaza, un hombre alto y delgado, vestido con una túnica negra, cuya cabeza no era más que una calabaza tallada con una sonrisa siniestra. En los orificios de sus ojos se podía ver fuego ardiendo en su interior, como si su alma estuviera condenada a arder por toda la eternidad. El salón estaba en silencio absoluto. Los niños que antes se reían, ahora estaban congelados, atrapados en las historias. Nadie sabía cómo apareció, ni qué lo trajo a este mundo, pero todos sabían una cosa. Cada noche de Halloween, el señor Calabaza vendría por los niños que hicieron travesuras. Una vez que los atrapaba, esos niños desaparecían sin dejar rastro. Solo una pequeña calabaza quedaba en su lugar, tallada con el rostro del niño desaparecido, una expresión de terror eterno grabada en la corteza para siempre. Algunos decían que el señor Calabaza había hecho un pacto con el diablo, otros que era el espíritu vengativo de un granjero que había enloquecido después de que unos niños destruyeran su campo de calabazas. Nadie lo sabía con certeza, pero la leyenda fue contada de generación en generación. Los niños del salón estaban perplejos. Las sombras en sus rostros parecían moverse como si tuvieran vida propia. El grupo de bravucones, conformados por Hugo, Tomás y Javi, rompieron el silencio con risas nerviosas. El maestro Agustín encendió las luces justo cuando la campana sonó, marcando el final de las clases. Los bravucones salieron corriendo, empujando a los demás en su prisa por salir. Estaban emocionados por la noche que les esperaba, una noche llena de travesuras y diversión a costa de los demás. Mientras caminaban por una vieja vía del tren para llegar a sus casas, se burlaban de las historias que habían escuchado, especialmente de la del señor Calabaza. Llegaron a una tienda de conveniencia y comenzaron a planear sus travesuras. Compraron huevos y papel de rollo, listos para causar el caos. Se dirigieron a la casa de Hugo. Pasaron el tiempo jugando videojuegos. La emoción de la noche por venir aumentaba con cada minuto que pasaba. Cuando cayó la noche, el vecindario se llenó de niños pidiendo dulce o truco. Las risas y los gritos de alegría resonaban por las calles decoradas con calabazas talladas, espantapájaros en los patios y calaveras enterradas en los jardines. El grupo de bravucones salió, armados con la pala del papá de Hugo, rollos de papel y huevos. Estaban listos para desatar el caos. Tocaban puertas y salían corriendo. Rompían cada calabaza que encontraban en su camino. Robaban los dulces de los niños desprevenidos, estrellaban huevos en las puertas y cubrían los árboles con papel, dejando un rastro de destrucción a su paso. Llegaron hasta una casa que carecía de decoraciones de Halloween,
pero eso no los detuvo. Tomaron las calabazas de los vecinos y los estrellaron una por una contra las puertas de las casas, pero cuando miraron hacia arriba, vieron a un hombre observándolos desde la ventana del segundo piso. Sus ojos brillaban con una intensidad que los hizo retroceder. Sin decir una palabra, salieron corriendo. La noche de Halloween estaba llegando a su fin, pero el terror apenas comenzaba. Hugo fue el primero en despedirse del grupo. Al llegar a su casa, notó que sus padres aún no habían llegado. Se sintió aliviado. Tendría tiempo para ocultar las pruebas de sus travesuras. Pero entonces, alguien tocó la puerta. Pensando que eran sus amigos, Hugo abrió sin dudar. Lo que vio lo dejó helado. Un hombre alto y delgado, vestido con una túnica negra y con una calabaza tallada en la cabeza, estaba frente a él. Los ojos de la calabaza brillaban con un fuego infernal, y la sonrisa torcida parecía moverse como si estuviera viva. Mientras tanto, Javi caminaba solo hacia su casa, disfrutando del botín de dulces que había arrebatado, pero a medida de que avanzaba, comenzó a sentir una presencia detrás de él. Al principio lo ignoró, pensando que era solo su imaginación, pero la sensación se hizo más fuerte. Finalmente, reunió el valor para mirar hacia atrás, y lo que vio lo llenó de pánico. A pocos metros de distancia, un hombre alto y delgado con una túnica negra y una calabaza tallada en la cabeza lo seguía. Los ojos de la calabaza brillaban con un fuego rojizo. Javi intentó correr, pero fue inútil. El señor calabaza lo alcanzó con facilidad, y con un movimiento rápido y cruel, lo arrastró hacia las sombras. Tomás, el último del grupo, llegó a su casa, sintiéndose invencible después de las travesuras de la noche. Se puso su pijama y se metió en la cama. Cuando cerró los ojos, escuchó un suave crujido en la habitación. Abrió los ojos rápidamente, y allí, al pie de su cama, estaba el señor Calabaza, con sus ojos brillando en la oscuridad. A la mañana siguiente, los padres de Tomás, Hugo y Javi encontraron sus camas vacías. Solo había una pequeña calabaza tallada sobre la almohada, en la que estaban grabadas las caras de sus hijos. Sus padres, preocupados, llamaron a las autoridades. Como eran conocidos por sus travesuras, al principio esperaban que esto solo fuera otra de sus bromas. Pasaron los días. La escuela suspendió sus clases debido a las desapariciones. No había rastro alguno de ellos. Los vecinos de la casa comenzaron a quejarse del olor a pudredumbre que emanaba de una casa. Cuando llegaron las autoridades a tocar, nadie respondió. Era la casa del profesor Agustín, quien había salido de la ciudad a visitar a su familia. Todo esto después de la suspensión temporal de las clases. La policía abrió la puerta y revisó la casa. Al llegar al sótano, se quedaron congelados. La cabeza de Hugo, Tomás y Javi estaban sobre una mesa, talladas como si fueran calabazas. Sus cuerpos decapitados estaban amontonados en una esquina. Nunca encontraron al profesor. Probablemente siga contando la historia del señor Calabaza en otro lugar, donde los niños no saben lo que les espera cuando caiga la noche de Halloween. El Club de la Medianoche. Las luces del crepúsculo se desvanecían en el horizonte la tarde de Halloween, cuando Alfredo, Paulina, Gloria, Jesús y Roberto, cargados con mochilas, hieleras y tiendas de campaña, llegaron a las Montañas Blancas. El aire frío les dio la bienvenida, envolviendo a los amigos en un abrazo gélido. Cada uno de ellos sonreía recordando las múltiples reuniones del Club de la Medianoche, un ritual que habían mantenido fielmente desde que se conocieron en la preparatoria hace una década. Cada año se reunían para una noche de historias de terror, leyendas y pasar el tiempo juntos. Este año, decidieron aventurarse a un lugar conocido no solo por su clima frío y por sus paisajes nevados, sino también por las siniestras leyendas que lo rodeaban. Un lugar desafiante, ideal para añadir una nueva capa de miedo a su tradicional reunión. Al llegar al área del campamento junto al lago, la soledad del lugar los envolvió. No había otros campistas, ni siquiera animales, solo el susurro del viento y la vasta extensión de nieve y pinos que parecían tragarse todos los sonidos. Los 5 amigos comenzaron a montar el campamento, cada uno ocupado con su tarea. Roberto y Jesús se ofrecieron a ir por leña, mientras Alfredo, Paulina y Gloria preparaban la comida. La nieve crujía bajo los pies de Roberto y Jesús, mientras se internaban en el bosque. La conversación, que al principio era animada, se fue apagando a medida que los sonidos del bosque se volvían inquietantes. El viento parecía llevar con él murmullos,
como si las montañas mismas quisieran comunicarse. Un sonido extraño provenía de los árboles. Los dos se detuvieron, mirando a su alrededor. No había nada, solo una inmensidad blanca y silenciosa. Intentaron reírse del incidente, pero algo en el ambiente estaba cambiando. Una opresiva sensación de ser observados que no podían sacudirse. Sin embargo, regresaron al campamento con la leña, dispuestos a ignorar el escalofrío que sentían en su cuerpo. El sol se ocultaba lentamente, y la oscuridad comenzaba a tomar posesión del paisaje. Encendieron la fogata. Las chispas ascendían hacia el cielo como pequeños destellos de vida en medio de una noche que parecía querer devorarlos. Bebieron cerveza, rieron y recordaron viejas historias. Alfredo, el narrador por excelencia, comenzó a hablar sobre las leyendas locales, alimentando el fuego con relatos de desapariciones inexplicables y muertes violentas en esas mismas montañas. Las historias de Alfredo dejaron a todos en silencio. Las llamas de la fogata titilaban, proyectando sombras cada vez más siniestras alrededor del grupo. La sensación de ser observados, de no estar solos, se había vuelto imposible de ignorar. El ambiente comenzó a cambiar. Las risas se apagaron y fueron reemplazadas por un incómodo silencio. Paulina y Jesús, los más asustadizos, comenzaron a sentir que algo no estaba bien. La oscuridad parecía más densa de lo normal, rota únicamente por la leve luz proveniente de la fogata. Incluso el viento, que antes aullaba entre los árboles, ahora estaba callado, como si el bosque contuviera el aliento, esperando algo. Gloria estaba sentada al borde del círculo. El calor de la fogata apenas alcanzaba su rostro. Su cuerpo se tensó, como si algo la hubiera tocado desde la oscuridad. Sus ojos se abrieron de par en par, y un grito ahogado escapó de su boca antes de que fuera brutalmente arrancada de su silla. Fue tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. La fogata parpadeó, y cuando se dieron cuenta, Gloria había desaparecido. Alfredo se levantó de un salto, gritando su nombre, pero el silencio fue su única respuesta. No había huellas, no había signos de lucha, solo la oscuridad que parecía cerrar sus filas alrededor del grupo, aislándolos del resto del mundo. Paulina comenzó a llorar. El miedo y la confusión crecían dentro de ella. Jesús intentó calmarla, pero sus propias manos temblaban. Algo estaba terriblemente mal. Roberto, sin decir una palabra, tomó una linterna y comenzó a buscar a Gloria. Sus pasos en la nieve resonaban en el aire, pero antes de que pudiera alejarse, un estruendoso sonido rompió el silencio. Todos miraron hacia él para ver cómo su cuerpo era levantado del suelo. Sus piernas pataleaban en el aire mientras era arrastrado hacia la oscuridad. Entonces, como si el mismo bosque se lo hubiera tragado, desapareció. Sus gritos de pánico se fueron disipando en la distancia. Paulina se dejó caer al suelo. Sus rodillas se clavaron en la nieve. Alfredo trató de mantener la calma, de encontrar una explicación racional, pero no había lógica en lo que estaba ocurriendo. Jesús, en estado de shock, solo balbuceaba oraciones sin sentido. Sus palabras eran quebradas por el terror. En ese momento, sintieron un frío antinatural, uno que calaba hasta los huesos, uno que no provenía de la nieve, sino de algo mucho más oscuro. La fogata que antes brillaba intensamente comenzó a menguar, como si algo la estuviera sofocando. Alfredo intentó avivarla, pero sus esfuerzos fueron en vano. Era como si la misma noche estuviera absorbiendo la luz, dejándolos a la merced de la oscuridad que los rodeaba. Y en esa oscuridad, algo se movía. No podían verlo, pero podían sentirlo. Un peso en el aire, una presencia que los observaba de todos lados. Una niebla densa comenzó a alzarse desde el lago, arrastrándose por el suelo lentamente. Alfredo, al ver a Paulina y Jesús paralizados por el miedo, tomó una decisión desesperada. ¡Corran!, gritó, pero ninguno de ellos se movía. La niebla los alcanzó. El cuerpo de Paulina fue arrastrado hacia el lago. Jesús, temblando, comenzó a correr. La niebla se cerró a su alrededor, reduciendo su visión a apenas unos metros. Tropezó, cayó, y al levantarse su cuerpo fue lanzado contra los árboles. Los crujidos de sus huesos resonaban en el bosque, antes de que todo quedara en silencio una vez más. Alfredo se encontraba perdido, desesperado, lleno de terror, solo rodeado por la oscuridad. Sabía que su final estaba cerca. El frío se intensificaba,
y sintió cómo la tierra comenzaba a temblar. Alfredo cayó de rodillas, mirando hacia la negrura que lo envolvía. Algo se movió en la periferia de su visión, una sombra sin forma, un vacío que devoraba la poca luz que emitía la luna. No tuvo tiempo de correr, no tuvo tiempo de gritar. Fue levantado en el aire, su cuerpo se empezó a contorsionar, mientras el crujir de sus huesos le ocasionaba un dolor inhumano. Pero antes de que pudiera sentir el final, todo se apagó. El sol se asomó, la nieve estaba fresca, inmaculada, sin rastro alguno de lo que había ocurrido la noche anterior. El campamento estaba vacío, las tiendas de campaña intactas, no había sangre, ni cuerpos, solo un silencio que pesaba en el aire. Las montañas blancas habían reclamado a 5 más, y el club de la medianoche pasaría a ser solo otra leyenda local. El diablo viene a verme. El diablo viene a verme, lo decía cada noche antes de dormir. No era un simple pensamiento, ni una noticia emocionante que compartía con mis padres. Era más bien un miedo profundo, mi razón para no querer ir a dormir cada noche. Desde que tenía 6 años, el diablo venía a visitarme. Sus visitas nocturnas eran como un castigo que no podía evitar. Aún hoy, mis recuerdos son confusos, borrosos, pero la imagen de su rostro, esa está grabada en mi mente, justo como una cicatriz. No sé cómo empezó, ni qué lo desató, pero cada noche, cuando mis padres me mandaban a dormir, el terror se apoderaba de mí. Los sueños siempre comenzaban de la misma manera. Estaba en la casa de mis padres, rodeado de una normalidad que no tardaría en desmoronarse. A veces estaba jugando, a veces en una reunión familiar, pero siempre terminaban en lo mismo. De repente, mis padres decían que era hora de dormir. El ambiente se volvía pesado, el aire denso, y entonces escuchaba un ruido, el sonido inconfundible de la puerta del closet de mi hermana abriéndose lentamente. ¿Cómo podía algo tan malévolo emerger del closet en un cuarto tan inocente? Un cuarto rosa lleno de muñecas, juguetes y risas. Pero esa puerta era la entrada a mi peor pesadilla. Él aparecía entonces, una figura alta y oscura, con manchas rojas en su piel, su cabello negro, enmarañado, no lograba ocultar esos pequeños cuernos que se asomaban en su cabeza. Sus ojos eran profundos, oscuros, vacíos, parecían devorar todo a su alrededor. Siempre se acercaban a mis padres primero. Les preguntaba con esa voz que parecía salir de lo más profundo del infierno cómo me había portado, y la respuesta siempre era la misma: Rafael se portó mal otra vez. En ese momento, el diablo me agarraba con fuerza. Sentía sus manos frías y ásperas como papel de lija en mi piel. Me llevaba al closet de mi hermana, y al cerrar la puerta, un remolino de tonos rojizos me envolvía. Gritaba y gritaba, y yo, ahí estaba solo otra vez, como siempre solo en la casa. Los cuartos, antes llenos de vida, estaban ahora oscuros, vacíos, tan fríos como el hielo. Intentaba mantenerme ocupado, jugando Super Nintendo o con mis muñecos de Star Wars, pero el miedo nunca me abandonaba. Sabía que él estaba allí, siempre acechándome, siempre asustándome. Lo escuchaba moverse, lo sentía cada vez más cerca. No importaba dónde me escondiera, no importaba que no hiciera ruido en absoluto. Al final, siempre me atrapaba. Cada día despertaba en un mar de lágrimas. No me cabía en la cabeza cómo un niño de tan solo 6 años tenía que enfrentarse a tanta maldad cada noche, a algo tan oscuro, a algo tan despiadado. Así fue mi infancia, noche tras noche, el mismo tormento, años de sufrimiento, donde el terror de irse a dormir se apoderaba de mí cada vez que el sol se ponía. Y entonces, un día sin razón aparente, los sueños se detuvieron. Finalmente pude dormir en paz. Hoy vivo en mi propia casa. Han pasado 22 años desde que el diablo dejó de visitarme, pero esa paz que había encontrado se está desvaneciendo. Estoy empezando a batallar para dormir. La imagen del remolino rojo está regresando a mi mente, con más fuerza, con más claridad. ¿Y si el diablo viene a verme otra vez?
Y así termina este especial de Halloween, una noche donde lo sobrenatural y lo desconocido nos han acompañado en cada relato. Agradecemos a todos ustedes, los valientes que se han atrevido a escuchar hasta el final y que han recorrido este camino con nosotros, desde la crueldad del señor Calabaza hasta la aterradora desaparición del Club de la Medianoche y las constantes visitas del diablo. Esperemos que estas historias se queden con ustedes, que las lleven a sus hogares y que tal vez, solo tal vez cuando apaguen las luces esta noche, puedan descansar en paz. Feliz Halloween y que tengan siempre en mente que las historias más aterradoras son aquellas que aún no se han contado. Síguenos en nuestras redes sociales como @antesdedormirmx. No olvides suscribirte, darle like a nuestros episodios y escucharnos cada semana en YouTube o cualquier plataforma en la que escuches podcast. Antes de dormir fue creado y producido por Rafael Castellanos y José Arturo Rascón.